la tenemos, parte de esta ha sido compartida en la nota. Y claro, ahora el abogado está buscando que se anule porque el suboficial la dio sin su defensa, sin un fiscal presente, pero claro, ahí cuenta cómo se dieron los hechos y dice que al haber terminado mi servicio me dirigí al auto de uno de mis compañeros a sacar mi arma de fuego, que dice que cuando me desplazaba por la Plaza Francia fui atacado por una multitud de 40 o 50 personas quienes me confundieron como personal del grupo Terna. Por temor a que sigan agrediendo, la palabra que viene ahí no la entiendo, pero dice efectuar un disparo al piso para poder lograr huir de mis atacantes. Además cuenta que huyó, dice, lograron detenerme y empezaron a agredirme con palos y piedras. Me cayó uno en la cabeza, me despojaron de mi celular y mi arma de fuego. Ahí está contando un poco cómo es que sucedieron los hechos, pero, insisto, esa declaración dice su abogado que va a buscar que sea anulada y se está llevando a cabo en estos momentos, me confirman todavía, ¿no?, la audiencia de pedido de detención preliminar contra él y otro suboficial que también se encontraba en ese momento. Pero a ver, para poder entender todo esto y cómo avanzan las investigaciones, declaraciones que le decía de un lado y de otro que no quedan del todo claras de momento, tenemos una mesa con 3 abogados penalistas. Julio Rodríguez, Vladimir Padilla y Luis Lamaspucho me acompañan esta noche. Gracias a los 3 por estar aquí. Bienvenidos. Un placer para mí, Tatiana. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Lucho, Gracias Vladimir. a los 3 por acompañarnos. Va a ser muy interesante poder escuchar sus análisis. A ver, si hubo la orden de no llevar armas y el suboficial optó, como cuenta acá, que cuando ya estaba terminando, como a las 11 de la noche, se acerca al carro de su compañero y saca su arma de fuego, ¿la responsabilidad recae sobre él por haber utilizado el arma en este operativo que aparentemente no se les permitió portar sus armas de servicio? ¿Cuál es su primer análisis? Doctor Rodríguez. A ver, para mí evidentemente la policía tiene para este tipo de circunstancias protocolos, ¿no? Hacen protocolos generales, ¿no? Protocolos específicos que se dan evidentemente el día anterior o ese día en la mañana de cómo van a abordar este evento. Y ahí dan las indicaciones, se llevan armas, quiénes pueden llevar armas. Por ejemplo, los generales y coroneles que están presentes sí llevan su arma de reglamento, por ejemplo, ¿no? Oficiales, suboficiales, la fuerza que resiste el embate jamás lleva armas, llevan escudos, pueden tener gases lacrimógenos, claro. Pero esos protocolos son administrativos. El incumplirlo significa una sanción de carácter administrativo sancionadora y por lo tanto, si se hace uso del arma indebidamente a pesar de la indicación, eso constituye en derecho un exceso y solo responde por el exceso quien se excedió, no el comando. Entiendo. ¿Comparte su opinión, doctor Padilla? Sí, pero además hay 2 cosas, ¿no? Sí. Acá, como dice el dicho, donde manda capitán no manda marinero. Le dijeron no lo lleves, pero además él cumple parcialmente según lo que dice. La pregunta es, si ya había culminado su labor, ¿a mérito de qué va el auto a sacar el arma? ¿Para qué? ¿Para qué? O sea, eso no encaja en su versión. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí hay un incumplimiento peor. Porque, ¿para qué si sacas el arma? Porque no hubiera pasado nada si no sacas el arma. O sea, porque si dice que ya se estaba yendo, te vas, pues. O sea, ¿para qué sacas el arma? Y responde porque aparentemente lo reconoce. Y él responde solo. ¿Por qué? Porque el comando claramente dijo, oye, no lleven armas. O sea, no es que le han dicho, ni siquiera es que hayan señalado, vayan, y no le dijeron nada. Les han dicho, no vayan armados, ¿no? Y es proporcional, digamos, si la versión del suboficial fuera cierta, ¿es proporcional la respuesta? Porque él cuenta en su relato que aparentemente es atacado, lo están golpeando con palos, y él responde utilizando su arma. Entonces, no parece que fuera proporcional eso, ¿no? Mira, hay que tomar en cuenta que cualquier policía en el ejercicio de función está autorizado para portar un arma. Bajo determinadas circunstancias que justifiquen la utilización del arma. Bajo esas circunstancias no tiene que pedirle autorización a un superior para disparar. Son las circunstancias, las necesidades, partiendo de la premisa de que el arma es un medio de defensa, tanto para el policía como para la sociedad. Eso es lo que creo hay que dejar en claro, ¿no? Lo segundo es que todavía no se pueden hacer aseveraciones categóricas porque es una irresponsabilidad.
Eso implica cumplir con una serie de protocolos en el sentido balístico, en el aspecto criminalístico, la reconstrucción de los hechos, que son las únicas fuentes científicas que pueden proporcionar cierta lucidez para poder analizar los hechos. Estamos en una etapa demasiado prematura, además es un momento políticamente convulsionado, en la que hay una fuerte corriente mediática de opinión a los efectos de buscar por todo tipo de medios criminalizar a la policía. Y creo yo que en esa línea de análisis las declaraciones del comandante general son totalmente inoportunas e impertinentes, porque en lugar de ayudar a esclarecer los hechos, ha marcado una línea de opinión, adelantando una opinión categórica sin haber cumplido con elementos que son fundamentales, como lo acaba de manifestar el doctor Miranda. Yo creo que es demasiado prematuro hacer ese tipo de aseveraciones, porque eso está contaminando políticamente un hecho que tiene un arraigo político muy significativo, ¿no? Claro, pese que para algunas personas lo interpretan como la policía nos ha dado un nombre, ha, digamos, expuesto a uno de los suyos, ¿no? En lugar de hacer defenderlo. Exacto, exacto. En lugar de A ver, defenderlo. pero todavía, insisto, no hay investigaciones concluidas, ¿no? Claro. Recién esto está iniciando, coincido también con usted. ¿La responsabilidad podría también alcanzar al jefe de comando? Porque decía también el doctor Miranda que a él de alguna manera lo llevan a cumplir funciones que no le correspondían. Él es un efectivo asignado a la unidad de secuestros y va a hacer labores de inteligencia. Entonces, ¿hay también responsabilidad de su superior? A ver, la policía también, cuando se trata de una situación excepcional como la que se vivió este miércoles, pone a disposición de varias unidades personal operativo. Y previamente le da instrucciones y establece cuáles son los roles que se debe asignar. Si eso no ha sido establecido así, evidentemente estamos ante circunstancias que están vulnerando las competencias que se les asigna a cada uno de ellos. Y eso sí es peligroso porque estaría colocando a personas que no les advertí, que no los preparé, que no los seleccioné adecuadamente para intervenir en estas circunstancias. Entonces ahí sí hay responsabilidad de quien no da las órdenes correctas. Pero volvemos a lo que yo coincido con lo que dice Lucho. Estamos desnaturalizando lo que es evidente. O sea, la violencia en el Estado de Derecho está monopolizada. Solo la tiene exclusivamente los órganos encargados por rol constitucional. Si yo le quito a la policía la potestad de usar el arma, no solo para protegerse ellos, sino para proteger a los demás ciudadanos, le estoy limitando parte de lo que ellos en su preparación están evidentemente instruidos para usar y de forma adecuada. Ya. Entonces, ahí hay mensajes contradictorios evidentes. Claro, pero tendría que demostrar en todo caso las investigaciones que él estaba actuando en legítima defensa, que estaba defendiendo su propia vida o la de las personas que se encontraban ahí, porque si no lo que aparentemente se ve es que hay un uso desproporcional de la fuerza, o me estoy equivocando. A ver, hay un código de justicia penal policial. Tú recibes una orden y la tienes que cumplir, salvo que fuera ilícita. ¿Había una orden que no lleven armas? Sí. Ojo, no estamos en una situación regular, es excepcional. Tanto así que él ha cumplido. Tanto así que él dice que va al auto y saca el arma. ¿Ok? Se investigará si actuó en legítima defensa. Ojo, si actuó en legítima defensa, reconoce que él usa el arma. ¿Ok? Ya que si disparó al piso, no disparó al piso, Claro. disparó a él. Porque él dice que ha disparado. Mira, a mí me da la impresión que él le dispara directamente. Lo que pasa es que el video pareciera que dispara al piso, pero eso puede ser una impresión del video, lo que fuera. Eso lo determinarán las pericias. En eso estamos de acuerdo. Es muy incipiente. Yo sí creo que hace bien el comandante de la policía en señalar, indicar y decir, sí, quien dispara es un efectivo policial. ¿Por qué? Porque se empieza a especular quién dispara. Y claro, ya le están reprochando, indicándole, oye, ¿por qué te molestas tanto en decirlo? ¿Y Claro, por qué razón? Porque si lo sabía inmediatamente, aparentemente. Pero cuando claro, ocurren es los que si hechos. no, ¿Por qué ¿cuál es la demoró tanto? sensación que se queda? Oye, ¿sabes qué? Aquí hay una situación de protección, de encubrimiento. Claro, resulta, y que lamentablemente acá todo el mundo critica, y todo el mundo da a entender como que, y se está elucubrando, que de parte del presidente, del ministro y todo el mundo, lo que ha querido es
matar, herir y toda esta situación, y con esa situación dice que se vayan todos y todo este tema, ¿no? Entonces, cuidado, porque cierto es que así como no todos los que han protestado han hecho daños, es que la policía, como lo ha dicho Julio, también los que han estado enfrentando los ataques que han habido de estos desadaptados, parte de los que no han formado parte de la protesta, han sabido aguantar estos ataques e insultos de lo que fuere, ¿no? Y no han disparado absolutamente nada. Y también otros han tenido que responderlo. De acuerdo. Pero en esa línea, ojo, hay que verlo espacio por espacio. Y sí, como también se señala, sí hay protocolos y hay que verlo. Ajá. Y podrán responder a la justicia común o a la justicia penal militar. Entonces, eso, policial militar, perdón, en ese sentido, cuidado, que las cosas no son tan así, porque queda claro que lo que él ha hecho no está bien. Hay la muerte de una persona y eso hay que investigarlo. Exacto, y a eso quiero apuntar ahora, porque ¿qué va a determinar las responsabilidades? Digamos, ¿qué tipo de diligencias se tienen que realizar ahora para determinar si efectivamente la bala que sale de su arma, dice su abogado que han sido 3 disparos, salió directamente de ahí y cayó en ese señor que termina perdiendo la vida? O sea, ¿qué lo va a determinar, doctor Lamas? Yo creo que hay 2 tipos de responsabilidades. Una estrictamente funcional en cuanto a la muerte de esta persona, pero también hay detrás de todo esto una responsabilidad de contenido político, que es la que en última instancia orienta las decisiones, porque un acontecimiento de violencia de estas características lo que buscaba justamente era generar violencia, una primera premisa. Y el costo de generar esa violencia tiene un peso político, ¿no? Porque todo eso está enmarcado en esa línea. Respecto al aspecto funcional del policía, yo insisto en manifestar que un policía es un funcionario capacitado, preparado y autorizado para utilizar su arma en el ejercicio de su función. No estamos hablando acá de un policía que utiliza su arma en un acontecimiento privado social. Exacto. Había un momento de gran convulsión social, de violencia, de una abierta agresión a las autoridades y a la policía, que no creo que están en duda. Por lo tanto, había un escenario que de una u otra manera requería tener al porte el arma porque justamente los policías están formados. Claro. Yo no creo que pueda haber habido un alto mando que declarara o autorizara que no se podían utilizar las armas, porque los policías no requieren necesariamente, bajo este tipo de circunstancias, pero claro, una autorización, ¿no? Hay un documento que efectivamente a estos grupos de apoyo, como el que es el que pertenecía el suboficial Magallanes, que dice que con lo que deben acudir es con ropa de trabajo y chaleco característico de la DIRINCRI sin armamento. Esa es la orden que se les da un día antes, el 14 de octubre, previo a la manifestación del 15 de octubre. Fueron citados el 15 a las 2 de la tarde. Entonces, para ellos, insisto, no eran el grupo que iba a estar adelante enfrentándose directamente a los manifestantes, sino van a apoyar. Se les dio la orden directa de ir sin armamento. Sí, pero eso de estar adelante o atrás tiene mucho de relatividad para los efectos de lo que significa la seguridad del policía que está interviniendo, porque era un acontecimiento expansivo de violencia totalmente descontrolado. Si bien es cierto, la parte delantera era la más visual, eso no significaba que lo que estaba sucediendo atrás podía tener igual implicancias en materia de peligro, pero en todo caso, es lo que siempre pasa. La sola autorización no sería suficiente. ¿Por qué? Porque acá lo que estaría de por medio es la vida, tanto de la persona que falleció, que será motivo de un análisis, pero también la vida del policía, porque si el policía hubiera sido asesinado, entonces las circunstancias serían diametralmente distintas. Claro. Y esos hechos se suscitan en un escenario bastante difuso, fragmentado, que todavía es un poco prematuro hacer aseveraciones categóricas, vuelvo a insistir. Pero a ver, ¿qué tiene que determinarse ahora? Porque en la declaración del suboficial, y luego lo corrobora también su abogado, dice que no hay arma. O sea, que no hay arma, que a él le robaron el arma, no tiene ni arma ni celular. Entonces, ¿esto va a dificultar el trabajo para determinar que realmente la bala salió de su pistola e impactó en este señor? Bueno, sí. Esa parte sí va a ser dificultosa porque evidentemente la prueba de balística lo que va a exigir es comprobar, porque deja una huella
que es evidentemente diferenciable de otro armamento, y al no tener comparación no se va a poder determinar que de esa arma salió el disparo. Lo que sí se va a poder determinar es si de la arma del otro suboficial que estuvo implicado también... Que también está detenido. Así es, si es que esa fue el arma que generó el disparo que impactó. Ojo, a ver, estamos en una parte evidentemente muy incipiente respecto a las investigaciones, pero lo que también hay que comprobar es lo que señala él en su declaración y lo que establece el video, porque es totalmente distinto que se haga un disparo dirigido a, porque es obvio que está agrediendo a otra persona, o que el disparo haya sido un disparo que se lanzó al piso y a partir de ahí la bala rebotó. Esto se determina a través del informe de balística una vez que se extrae la bala en necropsia. El orificio de ingreso de una bala que va directo es totalmente distinto. Y hay todo un protocolo que tiene medicina legal para determinarlo. Porque orificio de penetración y orificio de perforación son dos cosas en criminalística totalmente distintos. Y se va a poder determinar si es que la bala fue perforante o penetrante. De acuerdo. Sí, para explicarlo, digamos, con palabras más sencillas, si es que la bala fue directo al cuerpo o rebotó en el piso y después le cayó. ¿no? Así es. De acuerdo. Tengo que hacer una pausa, regreso con ustedes para seguir hablando sobre ese tema, porque además se está llevando a cabo una audiencia, el pedido de detención preliminar. El abogado quiere que esta declaración que ha dado el suboficial Magallanes se anule. La pregunta es, ¿podría ser puesto en libertad en las próximas horas el suboficial? Con eso regresamos. De regreso, y vamos a ver efectivamente si es que ese suboficial disparó directamente contra el joven que perdió la vida el día miércoles en esta movilización, o la bala, como dice él, impactó hacia el piso, hacia el suelo, y luego de rebote le termina cayendo. Tengo a 3 abogados penalistas en los estudios con mucha experiencia que, a ver, ¿qué ven ustedes aquí? ¿Creen que realmente pueda ser cierta la versión que da el suboficial o es que dispara hacia el cuerpo de esta persona? Yo creo que el aspecto balístico criminalístico es fundamental, en el sentido de que si la bala, como se puede apreciar en un video, que es una apreciación bastante, digamos, subjetiva, rebota en el piso, estaría denotando que no se trata, o que no se trataría de un homicidio doloso, sino de un homicidio culposo. Como conversábamos hace unos instantes, la pena varía de manera totalmente significativa. ¿Cuánto más o menos, para hacernos una idea? Un homicidio doloso puede tener una pena hasta de 15 años. Mientras que en otro caso estamos hablando de una pena máximo de 4 años, condicionada bajo este tipo de circunstancias. Caramba, es muchísima la diferencia. Yo creo que todavía es muy prematuro hacer una aseveración categórica, y menos de que se proceda a una detención preliminar. Porque estamos hablando acá de un policía en el ejercicio de sus funciones que pertenece a una institución, tiene un arraigo y evidentemente va a estar colaborando más que nadie al esclarecimiento de los hechos, ¿no? O sea, no debería ser detenido, para usted. No, el juez no debería decretar una detención preliminar, sino con una orden con comparecencia, con restricciones, es más que suficiente, ¿no? Sí, coinciden con ese análisis, que no debería ser detenido. Bueno, yo sí, yo abiertamente, sí, yo creo que no se debe detener innecesariamente una persona, menos en estas circunstancias, ¿no? Porque él está dando una versión que al día de hoy se tiene incipientemente data que permite sobre el ropaje de la presunción de inocencia comprobar su versión aún. No se ha visto, por lo menos de lo que se conoce, algún tipo de actitud de tratar de sustraerse de la investigación o perturbar la misma, menos en un contexto de esta naturaleza. Por lo tanto, una medida de esa magnitud yo creo que debe reservarse para circunstancias que la gravedad así lo establezca sobre la base del peligro que se genera el proceso. Claro. Yo ahí sí discrepo. Yo voy a explicar por qué. Porque el ordenamiento procesal penal establece en este tipo de casos una convalidación de la detención que se ha dado en flagrancia. Dentro de las 24 horas ha sido detenido esta persona y desde ya no tenemos claridad si ha sido doloso o imprudente. Y aquí a nadie nos queda claro si ha sido imprudente o doloso. Eso se está en investigación. ¿Y eso qué cambia? ¿Y qué cambia? ¿Por qué? Porque el fiscal lo que ha hecho es, como lo dice la ley, él puede pedir la convalidación y tiene hasta 7 días más para hacer estas medidas urgentes.
puede verificar, por ejemplo, el tema de una pericia balística, puede establecer una inspección técnica policial, corroborar lo que está diciendo la persona. Yo fui al auto, donde estaba el auto, en fin. Y con ese tema de claridad, saber, en efecto, tener mayores elementos. ¿Qué imputo o no imputo para seguir una investigación preparatoria? ¿Por un delito imprudente o por un delito doloso? Si es imprudente, mira, el tema se tendrá que hacer un acuerdo reparatorio y el tema va a quedar así. O sea, que quede claro, no va a poder proseguir, ¿te das cuenta? Ahora, si es por el contrario un tema doloso, va a seguir el caso. Ahora, estoy de acuerdo con ellos, eso no ameritaría un tema de una prisión preventiva, sino por el contrario, conllevará a un tema y seguirá el proceso y seguirá el tema que corresponda, ¿te das cuenta? Entonces, pero sin embargo, sí cabría el tema de una detención por una convalidación, digámoslo, que se ha extendido en la ley procesal ese tema de la convalidación de esta detención de flagrancia que establece la ley penal, la ley procesal penal. Doctor Lamas. Mira, coincide. vuelvo a insistir lo que manifesté en un primer momento, ¿no? Una cosa es la responsabilidad penal y otra cosa es el tema político. Ajá. Bajo este tipo de condicionamientos tan superfluos, proceder a una detención de una autoridad en estas circunstancias, personalmente considero que sería una catástrofe para la institución policial. Porque no se trata de un hecho aislado. Para el común denominador que ve en la televisión, la magnitud de la agresión de la que ha sido objeto la policía, ¿cómo una detención preliminar tan superflua bajo este tipo de condicionamientos podría prosperar? Y lo que se está buscando, vuelvo a insistir, es un desmerecimiento institucional bajo los parámetros de lo que es la política. Una política mal empleada que lo que motivó fue una manifestación justamente para generar una desestabilización de la institucionalidad, de la gobernabilidad y de la democracia. Por eso vuelvo a insistir, no debemos perder perspectiva. Este es un fenómeno que tiene una serie de circunstancias y características y que verlo estrictamente desde el punto de vista procesal o desde el punto de vista criminalístico, sobre la base de lo que uno manifiesta o percibe en un Hay que video, analizar el contexto es completo. demasiado exagerado para mí entender, ¿no? Pero, Esa a es mi ver, opinión ¿Arriola se personal, ¿no? adelantó con su acusación? Yo creo que sí. Sí se adelantó. Yo creo que se adelantó, pero creo que ahí otra vez son dos niveles de análisis, ¿no? Porque Arriola es, como director general de la policía, también un cargo que tiene inconsistencia con lo político. Y por lo tanto, él es la autoridad máxima de la policía. Yo creo que también ahí hay cierto grado de responsabilidad de la Fiscalía, que no inició investigaciones inmediatamente, a pesar de que lo anunció públicamente Renzo Reyardo. Ya tenían identificada a la persona, ya tenían el video, debieron haber investigado mucho más rápido. Bueno, tenían el video, ¿no? La municipalidad, entiendo, no le corresponde identificar. No, pero lo dijo Renzo, que además se había identificado a la persona. Pero no es su función. Que no es su función. Ok. La Fiscalía debió intervenir inmediatamente y comenzar la investigación para que Arriola salga públicamente a señalar que él no podía revelar ningún tipo de información porque esto ya está siendo investigado por el órgano competente. Pero fíjate, estamos en un país en el cual cuando la policía no dice nada, reclamamos. Y cuando la policía identifica, reclamamos. Eso también es Ahora, verdad. yo en concreto sí digo, sí debemos de investigar. Ha muerto una persona, o sea, el tema político es un tema político, pero ha muerto un ser humano. O sea, a ver, y sí me interesa saber cómo murió, ¿te das cuenta? Y el policía, en efecto, está en desgracia, sí, pero quiero saber si un efectivo que dispara a alguien que no tiene un arma, definitivamente no puede seguir siendo un policía. Ahora, si se equivocó al disparar, hay que evaluarlo. Pero para eso están justamente esta diligencia urgente que tiene que hacer la policía. Si lo liberamos hoy, pues simplemente él tal vez no te va a colaborar. Y por eso lo dice la ley. Yo no me lo estoy inventando, eso lo dice la ley. Y en ese sentido hay que hacer las cosas. Más aún, si eres una autoridad, debería colaborar con eso. Claro. Pero acá nadie está en contra de que se investigue, que se indague. Exacto. Por supuesto, todos estamos de acuerdo que las investigaciones deben ir hasta las últimas Y consecuencias. rápido, ¿no? El tema es cómo se maneja esa investigación. Vuelvo a insistir, no se trata de un hecho aislado. Vemos las redes a cada momento y es impresionante cómo se intenta por todos los medios posibles de criminalizar a una institución en un momento político de violencia generalizada en la que la extorsión y el sicariato justamente respecto a la labor de la policía. Ajá. Entonces yo creo que hay que manejar las cosas, por supuesto que se debe indagar e investigar, pero con mucha cautela
para no generar otro tipo de problemas que en el fondo son los que se Y persiguen. que se ¿no? levanten dudas respecto a la investigación. De acuerdo, me voy a una última pausa, regreso de inmediato para hablar también de lo que está pidiendo el alcalde de Lima, restricciones en el centro de Lima, que se declare como zona intangible. Y, por supuesto, el gobierno, seguimos a la espera de conocer las medidas que va a comprender el estado de emergencia anunciado. Así que con eso regresamos. Esperar que termine la audiencia para ver si es que finalmente el Poder Judicial dicta o no detención preliminar contra los 2 suboficiales que han sido detenidos. Mientras tanto, el gobierno está elaborando, suponemos, una serie de propuestas, porque anoche salió el jefe de gabinete a decirnos que Lima Metropolitana va a ser declarada en emergencia, pero dijo, todavía estamos pensando qué va a incluir ese paquete de medidas. En las próximas horas lo anunciaremos. Ha pasado más de 24 horas, todavía no sabemos qué se está evaluando. Pero algo que sí se comentaba el día de ayer tenía que ver con el toque de queda. De hecho, se lo consultaron al señor Álvarez. Y él dijo, no lo descartamos, pero vamos a ver si realmente funciona o no. Los estados de emergencia no han funcionado, no porque la medida sea mala, sino porque no ha sido bien ejecutada. En ese sentido, ¿qué medidas deberían contemplarse en este contexto? En función de estados de emergencia, en función de leyes que ya sabemos algunas de ellas no están funcionando de manera correcta. ¿Qué piensan ustedes? Mira, lo acontecido tiene 2 facetas. La primera respecto a todo lo que ha acontecido, ha sucedido en este momento, pero ahora viene el manejo político del acontecimiento. Y ese manejo político implica toda una actividad de contenido virtual a través de las redes y a través de algunos medios de comunicación, que es donde realmente se va a dar otro tipo de confrontación, y creo yo que el Estado tiene que tener una estrategia para saber responder, porque en última instancia lo que se persigue acá es la desestabilización a través del manejo político de lo acontecido. Y creo que una medida de emergencia es intrascendente, porque bien difícil que se pueda dar una situación como la que aconteció. En todo caso, eso será motivo de evaluación, ¿no? Claro. ¿Qué piensan? Bueno, mira, Diana, lo que yo creo básicamente es que están coexistiendo simultáneamente 2 fenómenos que yo creo que a la policía la debe tener bien complicada. De un lado tienes una criminalidad desbordada, altamente organizada, todos han copiado el modelo Tren de Aragua, ¿no? Hago todo, no me importa qué hago, yo necesito copar territorio y ganar más dinero. Ese modelo ha sido exitoso, se ha exportado a varios países, la policía tiene que enfrentarse a ese modelo, pero simultáneamente a la policía se le está pidiendo, hay que enfrentarse también contra los otros que están utilizando el legítimo derecho a protestar para convertir el Estado en un caos. Ya. Entonces, Pero claro, que la respuesta de simplemente voy a declarar Lima en estado de emergencia, ya hemos estado en estado de emergencia y no se ha logrado nada. Eso tiene que ir aparejado más bien de un análisis mucho más sesudo, de una política integral que busque controlar claramente los fenómenos más violentos, y esto tiene que ser obviamente muy valorado y merituado, porque eso se si no... supone que es lo que está haciendo, ¿no? Álvarez y ministros que están trabajando permanentemente, nos han dicho, pero insisto, se hablaba del estado de emergencia, ya lo anunció, se habla de un toque de queda también, no sé si realmente sea efectivo o Es no. que todas esas cosas ya las hemos probado y no han servido para nada. ¿Pero porque no Entonces, funcionan las medidas o porque no sabemos ejecutarlas? es que no funcionan las medidas. No te va a funcionar si no hay un trabajo previo de inteligencia. El ministro actual ha trabajado en inteligencia, pero recién está sentado. Entonces, él no puede mapear en realidad cuáles son las medidas efectivas. O sea, tú no puedes lanzarte a atacar la criminalidad que existe si no llegas a detectar cuáles son los puntos neurálgicos y hacia dónde tienes que ir. Porque, a ver, tú vas a cerrar todo Lima, ¿qué? 7 horas. Simplemente la criminalidad se va a mover, ¿qué? Antes, después o durante. Y eso ha pasado, porque la policía no va a estar en todos lados. Entonces, va a existir igual. ¿Te das cuenta? Que va a haber actividades clandestinas también. ¿Y qué vas a hacer? Vas a reventar a los formales. Claro. Entonces, al que tiene las peñas, las discotecas... Que ya salieron a reclamar, ¿no? Los artistas. Hoteles, Exacto. restaurantes. Entonces, ¿qué? Al que cumple, o sea, fuera que está extorsionado, formalmente también lo vas a quebrar. Exacto. Entonces, eso no es resultado. Eso
el gobierno lo tiene que analizar. La única forma es zapatero a tus zapatos y para eso está el ministro del Interior. Él tiene que Que abordar no eso. debería ser removido, ¿no? Porque hay voces No, que o quieren sea, sacarlo, ¿no? No, es sea, de propósito. Ya. No tendría Hay sentido. que dejarlo trabajar. Es que, a ver, todos los que se quejan dicen que se vayan, que se vayan. A ver, ya, ok, tú eres tan sabio, que se vayan. ¿Cuál es la solución? Exacto. Y te dicen, no, yo no tengo la solución. Yo solamente tengo el ánimo de fregar, pero más nada. Claro. Y eso no te pasa. Y a ver, un ministro que, digamos, no tenga antecedentes, investigaciones, ya es bastante, ¿no? Para lo que hemos tenido, o sea, deberíamos dejar al señor Tiburcio que por lo menos se siente y trabaje un poco. Pero a ver, de los grandes pensadores, y con esto regreso tras la pausa, está Luis Cordero Juntay, congresista, que lo que está proponiendo es que los usuarios que son extorsionados no paguen impuesto a la renta, ¿no? Que se les deduzca el impuesto por el dinero que le entregan a los delincuentes. Con esto regresamos. 2025, y necesito que me expliquen qué cosa está proponiendo el congresista Cordero Juntay. Ha presentado un proyecto de ley para que los usuarios extorsionados, ojo, no paguen impuestos a la renta por el dinero que ya le pagan a los delincuentes. ¿Qué significa esto? Yo creo que es un despropósito de todo punto de vista, porque lo que se estaría intentando hacer es legalizar la extorsión, al darle un contexto de contenido tributario, justamente en un momento de crisis institucional. Y eso, evidentemente, que solamente sucede en un país como el Perú. Pero es una locura, ¿no? Yo creo que Está es... buscando que saquen RUC y que se llamen Extorsionadores Unidos S.A., ¿no? O sea, para básicamente, que te ¿no? emiten... Pero que te den un comprobante, además, por la extorsión. ¿O cómo demostramos? O sea, es que no entiendo eso. Bueno, es que parte del análisis de quién es el que hace la propuesta, ¿no? O sea, este Congreso en mayoría está conformado por personas que tienen un déficit, creo yo, sin ninguna duda, cualitativo y cuantitativo. Y tienen neuronal. asesores, ¿no? Y gastan en asesores una fortuna. Pero O sea, muchos de ellos acusados también por pedir cupos, ¿no? No, y además, a ver, ¿cómo van a poder legitimar eso? Que también lo voy a pasar el seguro a mi compañía para que la compañía de seguro de mi empresa diga, en la extorsión también tiene Los una cobertura. extorsionadores van a constituir empresas Claro, entonces, para poder ¿qué me- extorsionar. Claro. Caramba. ¿Y cuál va a ser el monto? ¿Cuánto en la UIT se paga? No sé, es absurdo. ¿Cuánto es el monto máximo que puedes deducir? Sí, ¿Y qué claro. tipo- Ya, ok. ¿Tu Y los extorsión contadores hasta van a tener cuánto? que colocar un Van a ítem tener que para darle poder- asesoría a los extorsionadores. Sí, claro. Esto solo pasa en el Perú, como dice Lucho. O sea, es absolutamente ridículo. Increíble. A ese realmente. congresista deben vacarlo por hacer esas propuestas. Exacto, exacto. Bueno, esperemos que esto no prospere, ¿no? Pero, insisto, aquí uno nunca sabe. Ha sido un gusto tenerlos de hoy buena en el manera. programa. Un placer para mí Gracias por también. habernos Bueno. acompañado. Buen fin de semana a ustedes. Gracias por habernos acompañado. Una semana complicada.